Un feliz sábado para todos. Después de haber pasado de estos momentos tan agradables de la presentación de este niño, quiero iniciar la reflexión de esta mañana con el texto que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 21, que es un texto que la mayoría de ustedes conoce de memoria. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Al tema de esta mañana lo he titulado La sensualidad y la razón en la toma de decisiones morales. No sé, ¿se está proyectando ahí en la pantalla? Bueno, la mayor parte del tema ustedes van a poder irlo siguiendo ahí cuando salga. De todos modos, no hay problema porque si lo escuchan voy a decir más o menos lo mismo. En el año 2001, el Centro de Estudios Barna es una institución en Estados Unidos que hace diversos tipos de estadísticas sobre diversos asuntos relacionados con las iglesias en Estados Unidos, de cualquier denominación. Y el estudio se basó en la ética moral. Y bueno, este estudio reveló algunas cosas interesantes, que solo 1 de 4 adultos descansa en principios o enseñanzas religiosas o en contenido bíblico cuando toma decisiones morales. O sea que tenemos un 25% de personas solamente en Estados Unidos que consideran la Biblia para tomar decisiones morales. Además, de la totalidad de los encuestados, el 50% de los adultos entrevistados dijeron que la base moral de sus decisiones descansa en lo que le produzca los resultados más placenteros o satisfactorios. Y esta es la parte del tema que va a tener que ver con la sensualidad. George Barna, quien dirigió el proyecto, concluyó lo siguiente: la mayor parte de la gente no cree que exista una verdad moral absoluta. Y esta va a ser la segunda parte del tema que habla sobre la razón. Gente ocupada sin importar su afiliación religiosa toma decisiones rápidas cuando se trata de decisiones morales. Bien, aquí vamos con las definiciones. En primer lugar, la sensualidad. ¿Qué es la sensualidad? Es la actitud y las acciones que llevan a satisfacer nuestro propio gusto, ya sea en relación a nuestros sentidos o a nuestros sentimientos en búsqueda de placer y satisfacción. O sea, básicamente es en realidad una búsqueda de la felicidad a través de sensaciones placenteras. ¿Cómo se concreta esta satisfacción? Bueno, esta satisfacción proviene de todo tipo de estímulos gratificantes que podamos darle a nuestros sentidos. Un ejemplo de eso lo tenemos en las fiestas romanas, ¿no? Que había de todo. O sea, nosotros a veces pensamos en ese tipo de fiestas como desvaríos sexuales, pero no era solamente eso, porque también había todo tipo de música que gratificaba los oídos, había escenarios que agradaban mucho a la vista, se perfumaban los ambientes para que también el olfato pudiera sentirse gratificado, comidas riquísimas que preparaban para todos. O sea, era estimular a todos los sentidos posibles para obtener la máxima gratificación. ¿Hay algo de malo en el placer? Podemos preguntarnos, ¿qué hay de malo en el placer? ¿Acaso Dios no desea nuestro placer y felicidad? Y sí y no. Sí, en el sentido de que Dios está interesado en nuestra felicidad y no de la forma en que nosotros la buscamos. Porque, ¿se lee ahí? Dios no es egoísta. Entonces, Dios nunca está buscando gratificación para sí mismo, sino que Él, como el gobernante del universo y siendo un Dios de amor, siempre busca la felicidad de los otros, y en ese sentido es bastante diferente a la propuesta que nosotros podemos hacer con respecto a nuestra propia gratificación. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 10, no sé si es Primera de Crónicas o Primera de Corintios. Bueno, que dice así el texto: gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y Joel 2:21 dice:
tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. O sea, acá vemos a un Dios interesado en el gozo de sus criaturas, en nuestro gozo. Y eso es fascinante. El placer, según Dios, entonces según estos textos y según las definiciones que estábamos viendo de sensualidad, no proviene del estímulo de nuestros sentidos, sino que proviene del interior, de la obra de Dios en el corazón y en el alma. O sea, esto es un poco raro porque en realidad el gozo que nosotros sentimos en Dios viene de afuera, porque proviene de Dios. Sin embargo, la obra de Dios actúa desde el interior, actúa desde nuestras emociones, desde nuestra razón. Y no sé, el gozo de Dios es algo inexplicable. Y el placer que nos da Dios produce un resultado de contentamiento que permanece en el tiempo y no nos deja ninguna estela de insatisfacción ni de vacío interior. ¿Y por qué hago esta aclaración? Por lo que va a venir a continuación. En otros textos también tenemos las indicaciones que nos da la Biblia acerca de cuál es el origen del verdadero gozo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, 22 y 23, que es un texto muy conocido, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, y en segundo lugar aparece el gozo, y después la paz, paciencia, etc., ¿no? Y Jesús mismo dijo, en San Juan 15, 11, les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría sea completa. En otras versiones dice su gozo sea completo. Fantástico. Y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, el placer sensual. ¿Cómo se presenta el placer sensual? La búsqueda del placer por la sensualidad, o sea, por la satisfacción de nuestros sentidos, produce un tipo de placer que se extingue cuando cesa el estímulo que lo produce. O sea, mientras que yo estoy escuchando una buena música o estoy sintiendo un olor agradable o estoy comiendo una comida, estoy fantástico, pero terminó el estímulo y terminó la cosa. Entonces, eso deja una sensación de vacío y produce una nueva necesidad de búsqueda de la propia satisfacción, entrando así en un círculo vicioso. Y veámoslo ahora en el siguiente cuadrito. Ahí encontramos el placer, pero resulta que cuando se extingue el estímulo que produce ese placer, nos encontramos con que tenemos una sensación de vacío. Y esa sensación de vacío nos lleva otra vez a la búsqueda del placer. Y bueno, buscamos el placer tratando de satisfacer otra vez nuestra necesidad. Vamos al placer y entramos en un círculo vicioso. Un ejemplo práctico de nuestros días. Llame ya, Sprayet y todo ese tipo de ventas televisivas. Ustedes cuando escuchan, o nosotros cualquiera, cuando escuchamos una publicidad de televisiva que nos quiere vender algo, nos la venden como si fuera que eso que nos van a vender es la razón de la felicidad de nuestra vida. No podemos vivir sin la última procesadora de alimentos, sin la última lavadora del piso, y si no tenemos eso, somos unos infelices. Bueno, ¿qué pasa? Que vamos nosotros y hacemos la compra. Porque decimos, bueno, yo tengo que tener esta cosa, no puedo ser feliz si no tengo este objeto. Pero resulta que cuando llega y empezamos a usarlo, descubrimos que no somos tan felices como esperábamos serlo cuando estábamos con la expectativa de comprar ese producto. Bueno, eso produce una insatisfacción que nos lleva otra vez a la necesidad de comprar porque nos venden que hay otra cosa que sí va a satisfacer nuestra felicidad y entramos otra vez en el bucle del círculo vicioso. Y el problema está en eso que les había planteado al principio. El gozo según Dios nos llena de algo que nos satisface permanentemente en el tiempo. Sin embargo, cuando vamos a buscar nuestra satisfacción en la sensualidad, terminó el estímulo y somos igual de infelices que antes. Algunos otros resultados de la sensualidad, que en realidad también son bastante perniciosos si los vemos desde el punto de vista cristiano. La sensualidad fomenta el egoísmo. Es egoísta. ¿Por qué? Porque está centrado en el yo, en satisfacerme yo. Buscar la satisfacción básicamente a través del cuerpo. Cualquier estímulo que me produzca una sensación placentera en el cuerpo. Y por otro lado, aunque parezca paradójico, se basa en un sentido de insatisfacción. Esto es una contradicción, ¿no?
En el momento produce placer fugaz, pero deja una sensación más o menos amarga de vacío, de soledad y de falta de sentido. No produce paz, ni tampoco un estado de agradable contentamiento. O sea, sentimos el placer en el momento, pero después quedamos así. Dice, como se basa en la insatisfacción, crea ansiedad y angustia, porque siempre estamos ahí a la persecución de algo que pueda llenar nuestro vacío de infelicidad. Y se está siempre a la búsqueda y a la espera de la próxima concreción del deseo. O sea, si yo no me satisfice con algo que compré, estoy ansioso por ver si el otro producto que voy a comprar o que voy a tener me va a satisfacer en eso que no conseguí ahora. Afecta negativamente la comprensión de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque de pronto supongo que ciertos sucesos, cuando ocurren, van a cambiar mi propio estado, ¿no? Mi propia felicidad. Y también afecta nuestra identidad personal y nuestro sentido de la vida, porque empezamos a valorarnos en función de las cosas y de algunos sucesos en vez de tener el valor que Dios nos da como personas. Y modifica nuestros pensamientos, los cuales irán permanentemente detrás del placer para obtener la satisfacción que nunca se encuentra. Esto es una clásica descripción de las adicciones también, ¿no? Las adicciones justamente tienen que ver con ese asunto de que nos proporciona un placer inmediato, pero que para poder seguir manteniendo ese estado de placer necesitamos continuar consumiendo de la misma cosa y así seguimos. Quiero compartirles una cita que es muy interesante. El plan del enemigo. Para atraer a la humanidad a sí mismo, Satanás y sus consejeros principales decidieron seguir una estrategia similar a la que originalmente les había permitido adquirir su dominio. O sea, la misma estrategia que usó en el cielo. Este planificado curso de acción requería que todos los espíritus demoníacos aconsejaran cuidadosamente a los seres humanos a vivir de forma tal que los descalifique para ser miembros del reino de Dios, del reino de Cristo, perdón. Los espíritus alentarían a las personas a prestar, y noten esto, a prestar atención a sus sentimientos en lugar de escuchar la palabra de Cristo y sus profetas. No hay forma más segura de que los espíritus obtengan el control de la vida de las personas sin que los individuos se den cuenta de lo que está sucediendo. ¿Quién dijo esto? ¿Elena White? ¿Ustedes leen ahí? Un sacerdote satanista lo dijo. Esto ustedes lo pueden encontrar en el libro Un viaje a lo sobrenatural de Roger Morneau. Cuando él se encontró con el sacerdote satanista, él le comentó estas cosas. Fascinante. El plan del enemigo es que nosotros nos dejemos guiar por sensaciones. Y que no prestemos atención a la palabra. Ahora, ¿por qué caemos en la sensualidad? En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15, ahí no me acuerdo qué orden están los versículos, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En otras Biblias, en vez de decir concupiscencia, dice deseo. Pero a mí me gusta esa palabra concupiscencia porque cuando me fui a buscar el significado, tiene un significado un poquito diferente que el deseo, porque dice el significado de esta palabra que es atracción por lo prohibido. Y eso es muy interesante, porque somos atraídos por esas cosas que son prohibidas porque nuestra naturaleza está contaminada por el mal. De Adán en adelante hemos sido contaminados por el pecado y tenemos inclinación hacia el mal. Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. O sea, no tener al Espíritu implica, como no podemos tener la satisfacción que nos da Dios, buscarla en cualquier otro medio que nos dé satisfacción desde afuera. ¿Cuál es la propuesta divina? En San Juan capítulo 4, 23,
Jesús le dijo a la mujer samaritana, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Es decir, se adora en el espíritu, en la razón, no en el cuerpo. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Dios puede darnos la satisfacción que necesitamos? Sí. Entonces no necesitamos buscarla en otro lado. En la encuesta inicial habíamos leído dos cosas. Una, que la gente trataba de tomar sus decisiones en base a lo que le produzcan los resultados más placenteros y satisfactorios. Esa es la parte de la sensualidad que hemos estado viendo. Ahora vemos la otra parte, la de la razón. La mayor parte de la gente no cree que exista una verdad moral absoluta. Y ahí vamos al siguiente tema. Y acá, en vez de poner el título, la razón, puse el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta parte del estudio me surgió de un tema que no tenía relación con esto, sino que estaba estudiando el tema de la muerte y me encontré con el asunto del árbol y me empecé a plantear algunas preguntas. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Cuando Dios prohibió a Adán y Eva que no comiesen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, en realidad no solamente les estaba prohibiendo comer del fruto, sino que también les estaba prohibiendo el conocimiento del bien y del mal. O sea, no sé si me hago claro con esto, que lo repito de nuevo. No solamente les estaba prohibiendo comer la fruta, sino que les estaba prohibiendo el conocimiento del bien y del mal. ¿Pero por qué el bien? Y vamos a hacer un análisis de esto. Algunas características del gobierno de Dios. En Isaías, el capítulo 33 y el versículo 22, dice así: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Digámoslo en términos de ahora, de la política actual. Es como que Dios tiene la suma del poder público. El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo están a cargo de una sola persona, que las tiene Dios, a todas. Hay muchísimas referencias en la Biblia donde Moisés, por ejemplo, le consulta a Dios sobre tal cosa y Dios le dice, bueno, hagan tal y tal y tal otra. En algunas partes dice, bueno, no hagan esto con los ciegos, no le pongan palo al ciego, ni le griten insultos al sordo, y bueno, montones de reglas, ¿no? Jesús también le dijo a los fariseos, ustedes enseñan como doctrina mandamientos de hombres. O sea, Dios está ejerciendo en esos casos su poder de legislar. Dios es el legislador y Dios es el que determina lo correcto y lo incorrecto, lo que es el bien y lo que es el mal. Al ordenar lo que el hombre debía comer o no comer, Dios obviamente estaba legislando, o sea, estaba dando una ley. Y bueno, las escrituras definen mucho de estas cosas, y cuando en el capítulo 3 vemos a Adán y Eva transgrediendo esa ley que él había dado, de que no debían de comer de ese árbol, primero, se realiza un juicio. Primero hay una investigación de ese juicio que aparece en los versículos 9 al 13, donde Dios se presenta y investiga el caso, les pregunta qué había ocurrido, después dicta una sentencia y por último la ejecuta y los echa del jardín. Vamos un poquito al significado de las palabras.
me llamó la atención que la palabra conocimiento, que aparece en el capítulo 2 de Génesis, o sea, aparece 2 veces en el versículo 9 y el versículo 17, no es la misma que aparece en el capítulo 3. O sea, aparece una versión de la palabra antes del pecado y otra versión de esa palabra después del pecado. En Génesis 9:17 aparece la palabra Da'at, que quiere decir conocimiento, ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría. Y en el capítulo 3 aparece 2 veces, una cuando Satanás, esta es la primera, cuando Satanás le dice a la mujer, sino que cuando ustedes coman, sus ojos serán abiertos y conocerán, les dice, conocerán el bien y el mal. Esta segunda palabra también quiere decir conocer, saber, darse cuenta, experimentar. Y algo llamativo con respecto a esta segunda palabra, el diccionario Vine del Antiguo Testamento define la palabra yadá según el contexto y puede tener 2 acepciones. Una es que es saber por observación y reflexión. O sea, si yo pienso sobre un asunto, llego a una conclusión de determinar si eso está bien o mal, por decir así. Y después está el otro, que es el saber por experiencia. Esa es la segunda opción. Ahora, ¿dónde nos lleva esto? ¿Qué significa el conocimiento del bien y del mal? Entonces, si tenemos en cuenta las 2 definiciones anteriores, o sea, que se puede conocer por observación y por reflexión, y la segunda posibilidad es que conozcamos por experiencia, en el capítulo 3 y el versículo 22 de Génesis, nos encontramos a Dios diciendo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Entonces nosotros pensamos, ¿acaso Dios puede experimentar el mal? O sea, ¿puede conocer el mal por experiencia? Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios es santo, es perfecto. No podemos concebir la idea de que Dios conociera el mal por experiencia como lo conoció el hombre. Entonces, cuando Dios dice, ahora el hombre conoce como uno de nosotros, evidentemente algo que no está cuadrando acá. Como Dios definitivamente no conoce el mal por experiencia y está diciendo que el hombre conocía el bien y el mal igual que él, voy a hacer una paráfrasis de esta frase de Dios que está en el capítulo 3 y versículo 22. De esta manera. Ahora, digamos, Dios tuvo una conversación, o sea, las 3 personas de la Trinidad tuvieron una conversación y dijeron, ahora el hombre es como uno de nosotros, ya que se atribuye la sabiduría y el derecho de poder determinar lo que está bien y lo que está mal. Si Dios es el que legisla, entonces es Dios el que determina lo que está bien y lo que está mal. O sea que a partir de este momento el hombre se atribuyó el derecho de determinar por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Y de ahí viene la prohibición de Dios de decirles no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en realidad les estaba prohibiendo el conocimiento del bien y del mal. Noten esto, una cita, esta ha sido una cita de Elena de White. La insinuación de Satanás. Perdón, no, esto no es una cita de Elena de White, pero es lo que Satanás le dio a entender a Eva cuando la estaba tentando. Más o menos sería esto. ¿Cómo vas a ser como Dios? No necesitas depender de Dios para definir lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, vos sos tu propia fuente de ética y de moral. Entonces el bien y el mal no se determinará por lo que Dios dice en su palabra, sino por lo que pienses o por lo que sientas que es correcto. Y veámoslo en el libro de Génesis, porque esto está súper clarito. Y yo cuando lo leí me dije, ¿cómo fue que no lo vi antes? Génesis capítulo 3, versículo 6.
Dice la mujer que vio. Ahí tenemos el estímulo de los sentidos. Y dice que el árbol del fruto era ¿qué? Bueno, o sea que razonó. Dijo, Dios dijo, este árbol no van a comer porque está mal. Y ella dijo, a mí me parece bien. Y dice, y que la mujer, bueno, vio que el fruto era bueno para comer y que tenía buen aspecto. Y era deseable, en algunas versiones dice codiciable, pero la palabra original en realidad hace referencia a algo deleitoso. O sea que ella buscó como no sé qué más placer podía tener que estando en el Edén, como para buscar algo superior a lo que tenía. Pero sin embargo dice que era deleitoso para alcanzar sabiduría o un estrato de gozo superior que suponía que podría llegar a tener. Así que, y ahora viene el resultado. El comer de la fruta ya fue el resultado, porque en su mente había sensualidad y había una usurpación del derecho de Dios de decidir sobre lo que está bien y lo que está mal. ¿Me explico hasta aquí? Bien. Entonces dice que bueno, ella tomó el fruto, lo comió y se lo dio a su esposo, que también comió. Y ahí tenemos otro asunto que ahora viene a nuestra realidad. Tu ética versus mi ética. La mayoría de las personas piensa que lo correcto o lo incorrecto se determina por lo que ellos piensan. Hoy en día nosotros vamos por la calle y le decimos, mirá, a mí me parece mal lo que vos estás haciendo, y él te va a decir, ¿y vos quién sos para imponerme tu ética a mí? ¿O no estamos así acaso? Donde cada uno basa su opinión, o sea, basa su realidad y su conducta en base a lo que él piensa que es correcto o no es correcto. Y veamos acá, bueno, ahora sí viene la cita de Elena de White. Esto está en el libro Patriarcas y Profetas, la página 15. En el cielo, Satanás comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. Una vuelta escuché una experiencia de un pastor que decía que había ido a visitar a una persona y, bueno, después de la visita dijo, vamos a tener una oración. Entonces el pastor ora y en medio de la oración dice, Señor, te pido perdón porque nosotros somos pecadores, esto, lo otro. Bueno, termina la oración. Y al terminar la oración, la otra persona le dice, pastor, usted me ofendió con su oración. El pastor dice, ¿pero por qué? No, porque usted dijo que nosotros somos pecadores y yo no soy un pecador, dijo. Es interesante cómo la concepción de las personas, o sea, cuando una persona se ve, a veces determina lo que piensa con respecto a las realidades espirituales. Porque si uno no se siente pecador, obviamente, ¿para qué necesita de la gracia y para qué necesita de la ley de Dios si uno puede hacer todo bien? Un poquito basado en la cita anterior, me puse a ver si la Biblia decía algo con respecto a esto relacionado con Lucifer. Y veamos esto en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14. Es un texto que hemos tratado mucho siempre relacionado con Lucifer. Y dice ahí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. O sea, Satanás había pensado en levantar su trono en alguna otra parte del universo, y dice junto a las estrellas de Dios. Cuando se refiere a las estrellas, entendemos que las estrellas son ángeles, ¿no? En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice que el ángel arrastró a la tercera, el dragón arrastró a la tercera parte de las estrellas, haciendo referencia a los ángeles que arrastró con él. Dice ahí, levantaré mi trono. O sea,
Satanás estaba haciendo un levantamiento, un golpe de estado, diríamos hoy. Y después dice, en el monte de testimonio me sentaré, subiré allá, que soy hoy, seré semejante al Altísimo. Yo cuando leí esto del monte del testimonio dije, ¿qué quiere decir esto? Bueno, como soy bastante curioso, me fui a mi concordancia a buscar monte del testimonio y no había nada. Bueno, dije, voy a poner aunque sea 2 palabras. Puse monte y puse testimonio. Y he aquí que me encontré con 3 versículos que tenían esas 2 palabras en el mismo versículo. Y las 3 referencias están en el libro de Éxodo. Una está en el capítulo 31, versículo 18, la otra está en 32:15 y la otra en 34:29. Pero veamos primero la primera palabra. En Éxodo 25:16 dice, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Bueno, hay otras versiones que dicen otra cosa, pero esa es la palabra más exacta en la traducción. O sea que el testimonio se refiere a las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí. Y ahora, en Éxodo 31, 32 y 34, dice que Dios da a Moisés las tablas de la ley. ¿Dónde se las da? En el monte. O sea que aparece el monte y el testimonio aparecen juntas esas 3 veces. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el monte del testimonio es el lugar donde se dictan las leyes. ¿Seguimos hasta acá? O sea, que volviendo al texto anterior de que habla de Lucifer, dice, en el monte del testimonio me sentaré. O sea, Satanás estaba diciendo, yo me voy a sentar en el lugar donde yo voy a dictar mis propias leyes como yo quiero. Y esto es súper interesante porque tiene relación con la conducta que siguen todas las personas que no quieren saber nada de Dios. Es establecer sus propias leyes y sus propios criterios y decidir qué es lo que quieren hacer o no hacer. El espíritu de rebeldía y de independencia de Dios fue el que se instaló en la mente de Satanás y bueno, y después trasladó a todos los demás, porque se cuestionó la justicia de la ley de Dios y también el derecho de Dios de poder gobernar. Hoy en día hay una creencia muy difundida en el mundo cristiano que proclama que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y que el hombre no puede guardar la ley de Dios y que entonces si tenés el Espíritu de Dios, ya el Espíritu te dice lo que tenés que hacer, te lo dice dentro tuyo, en tu corazón. Entonces oramos y nos vamos a las reuniones donde nos sentimos inspirados, qué sé yo, y bueno, el Espíritu me dijo que haga tal cosa. Como desechamos la ley, entonces la conducta puede ir para cualquier lado. ¿Cuál es la realidad que está detrás de esto? En Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? Perverso. O sea, no solamente engañoso, sino que es malo. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta viene enseguida. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué implica esto de la prohibición de comer del árbol del bien y del mal? ¿Y qué haremos? Dios no concedió a ningún otro ser en el universo el poder determinar lo que es el bien y lo que es el mal. Es una prerrogativa divina que no tenemos derecho a usurpar. Y entonces, bueno, ahí viene el texto que había leído al principio, ¿no? Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No dice ahí la voluntad que vos pienses que te parece que tenés que cumplir o lo que te parezca que tenés que cumplir. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que a nosotros nos toca investigar y conocer qué es lo que Dios considera bueno o malo sobre cualquier asunto.